Bueno, iniciamos hoy una exploración, la verdad que fascinante del mundo del cine, mirando materiales bien diversos. Sí, tenemos un poco de todo hoy. Exacto. Vamos a indagar un poco en esas historias que parece que se repiten siempre, ¿no? Como si fueran semillas inmortales. De hecho, nos basamos en extractos de un texto con ese título. Ajá. Después vamos a escuchar, digamos, la voz directa de un gigante como Orson Welles, con conversaciones que revelan mucho sobre su arte y, bueno, sus peleas con la industria. Que no fueron pocas. Para nada. Y finalmente nos vamos a meter en un terreno más filosófico, con una tesis que conecta el cine de Godard con el pensamiento de Deleuze. Bastante denso eso último. Sí, pero súper interesante. El objetivo creo es claro. Por un lado, desentrañar esas estructuras universales que nos enganchan en las películas. Por otro, tener esa visión sin filtros de Wells. Claro. Y también examinar cómo el cine puede dialogar con ideas filosóficas complejas. O sea, buscar la profundidad desde distintos ángulos, a ver qué encontramos, ¿no? Quizás alguna sorpresa. Ojalá. Empecemos entonces con la semilla inmortal. Esta idea de los relatos que perduran. Se menciona una cita de Sócrates sobre estas semillas narrativas que como que se regeneran. ¿Cómo se ve esto en el cine? El viaje de búsqueda parece un punto de partida clave. Correcto. El mito del vellocino de oro es como el ejemplo base, ¿no? Y lo interesante es su dualidad. ¿En qué sentido? Bueno, el vellocino puede ser símbolo de pureza espiritual, pero también de codicia pura y dura. Y el héroe, Jasón, bueno, no es el típico héroe impoluto. Ah, claro. Depende muchísimo de la ayuda de Medea. Y para cosas bastante, digamos, poco heroicas, como dormir al dragón que lo cuidaba. Y esa estructura del viaje, fíjate, resuena en lugares que uno no esperaría, como la ciencia ficción. Pienso ahora en 2001, una odisea del espacio. Totalmente. Se sugiere que la nave Discovery es como una especie de Argo moderno. Ajá, HAL 900 sería el dragón tecnológico que hay que vencer. justo. Y todo el viaje de Bowman hacia el monolito es como una búsqueda de, no sé, un nuevo humanismo, hasta con ecos de Nietzsche. Es increíble cómo ese patrón sigue ahí. Absolutamente. Y persiste en temas muy distintos. Otro recurrente es la reflexión sobre la guerra y sus secuelas. Algo que ya estaba en la Odisea, ¿no? Que es en parte un viaje para expiar los horrores de Troya. Claro. Y esto tiene un eco fuertísimo en el cine japonés de posguerra. Kon Ichikawa, por ejemplo, lo trató de formas muy contrastantes. Es verdad. Me acuerdo de El arpa birmana, que da una visión como de redención espiritual. Un soldado japonés que se horroriza por la muerte y decide quedarse en Birmania, como monje budista. Exacto. Pero después está Fuegos en la llanura, Uf, que es la otra cara. El descenso a la desolación total, se pierde toda ética, incluso hay canibalismo. Es un final sin ninguna esperanza. dos visiones opuestas del mismo trauma. Terrible. Exactamente. Muestra todo el abanico de respuestas posibles. Bueno, cambiando un poco de tercio, pero todavía en estas estructuras profundas, está el relato mesiánico. ¿Así? Los elementos son súper reconocibles, ¿no? Comunidad en crisis, necesita un líder, hay profecías, un nacimiento especial, lo persiguen, recibe ayuda sobrenatural, se va lejos a formarse. El exilio clásico. Claro, el exilio, la revelación de su destino, el regreso para liderar una rebelión, muchas veces igualitaria, y bueno, propaga su doctrina, hace milagros. Uno piensa en muchos ejemplos obvios, pero la fuente que vimos menciona una conexión interesante con Decálogo 1 de Kieslowski, Sí, eso es curioso. porque ahí la fe en la razón, en la tecnología, choca de frente con algo inexplicable, misterioso. Deja una sensación de crisis espiritual muy de nuestro tiempo. No es un Mesías tradicional, pero sí esa confrontación con los límites de lo que creemos controlar. Precisamente, es esa tensión. Y si hablamos de confrontación, bueno, la lucha contra el monstruo es otro arquetipo fundamental. La trilogía original de Alien es un caso de estudio genial de cómo evoluciona. Totalmente. La primera es casi terror gótico, ¿no? Supervivencia en un espacio cerrado. Sí. Y Aliens, la de Cameron, la convierte en una película bélica, casi. Una misión de caza en la guarida del monstruo. Pero Alien 3 le da otra vuelta de tuerca, ¿verdad? Se pone más oscura, más claustrofóbica. Mucho más, casi teológica diría. Ripley, rapada, enfrentando un destino fatal.
La fuente la compara con un sacrificio casi cristológico para destruir a ese anticristo biológico que lleva dentro. ¡Qué fuerte! Muestra cómo un arquetipo tan básico puede volverse súper complejo. Así es. Y de la lucha externa podemos pasar a la interna o la social. Pienso en el arquetipo de la justicia y la ley, con 12 hombres sin piedad como ejemplo. Perfecto. Un peliculón. Increíble. Y lo notable es que no cuestiona la ley en sí misma, sino cómo se aplica, la falibilidad humana al juzgar. Henry Fonda es esa voz minoritaria, compasiva. Que la fuente describe como feminizada, en contraste con la mayoría masculina. Exacto, que usa la razón y la empatía para de a poco convencer a esa mayoría que al principio estaba cerrada. Esa dinámica de persuasión me hace pensar en cómo se muestran los cambios sociales más grandes. Se menciona la influencia de Chekhov, ¿no? Con temas como el tiempo, la casa familiar como símbolo de una época que se acaba. Y Visconti, en El gato pardo, parece un maestro en eso. Definitivamente. Visconti es increíble para eso. En vez de acumular muchos eventos, usa escenas larguísimas, muy densas. La famosa escena del baile. Esa misma, para mostrar visualmente la agonía de una clase, la aristocracia, cómo otros se adaptan y la muerte simbólica del príncipe de Salina. Es la atmósfera, el detalle, lo que te comunica el cambio histórico, mucho más que la acción rápida. Es fascinante cómo el cine logra capturar esos matices. Bueno, cambiemos ahora de figura. Pasemos a Orson Welles. Las conversaciones que leíste revelan a un genio, no hay duda, pero también a un hombre muy marcado por la frustración con la industria. Totalmente. Su contrato para Ciudadano Kane fue algo legendario, ¿no? Un control casi total. Sí, algo inédito para la época. Y más para un debutante. Le dieron el famoso Final Cut, el control sobre el montaje final. Eso generó muchísimas envidias y sentó un precedente, aunque la verdad pocos lo volvieron a tener después. Claro. Y bueno, está toda la polémica con William Randolph Hearst, el magnate en quien se inspira Kane, y al supuesto origen de Rosebud. Ah, sí. El apodo íntimo de Marion Davies, la amante de Hearst. Siempre quedó esa duda. Exacto. Y después de Kane, a pesar del prestigio enorme que ganó, parece que su carrera fue una lucha constante por conseguir financiación. Proyectos súper ambiciosos como The Dreamers o The Big Brass Ring, que él veía como una continuación de Kane, no consiguieron apoyo. Da la sensación de que los estudios preferían la ganancia rápida antes que el prestigio que les daba tener a Welles. Esa es la tensión central que se ve en todas esas conversaciones. Welles se sentía ninguneado, bloqueado, por un sistema que o no entendía o no quería apoyar su visión. Le dolió muchísimo, por ejemplo, el artículo Raising Kane de Pauline Kael. ¿Qué decía ese artículo? Cuestionaba que él fuera el autor principal del guión, dándole mucho más crédito a Mankiewicz. Para Welles fue como si atacaran su mayor logro. Se puso furioso. Me imagino. Y sus opiniones sobre Hollywood y sus figuras eran, bueno, bastante directas. Sí. Por decirlo suavemente. Era muy crítico con actores como Brando o incluso Laurence Olivier, a quien llegó a llamar tonto. Decía que la inteligencia era un inconveniente para un actor. ¡Qué fuerte! Tenía opiniones muy marcadas sobre la irlandesidad. Le encantaba la literatura de Irlanda, pero despreciaba lo que él veía como una identidad irlandesa americana inventada, falsa. Y también era crítico con Spencer Tracy. Veo que no se salvaba casi nadie. ¿Y sobre los productores? También tenía visiones claras. Respectaba la búsqueda de calidad de Goldwyn, aunque lo llamara monstruo, con Selznick tuvo roces. Admiraba la naturalidad de Carol Lombard e incluso menciona una teoría medio conspirativa sobre su muerte. ¿En serio? Sí. Recordaba cómo Marlene Dietrich no quería que la filmaran ya de mayor. Contaba detalles curiosos como que Zanuck era, según él, el único jefe de estudio cristiano. O cómo desarrolló un aprecio tardío por John Ford. ¡Qué personaje! No se cortaba hablando de la arrogancia de Bogdanovich después de su primer éxito. O al comparar a Chaplin y Keaton. ¿A quién prefería? A Keaton, claramente. Lo veía más original, más cinematográfico. Y veía a John Houseman, que había sido colaborador suyo, como alguien malicioso que se había aprovechado de él. Le tenía mucho rencor. Se nota una mezcla de genialidad y mucho dolor también, ¿no? Muchísimo.
Y en política tenía una visión bastante desencantada. Veía a los senadores sin plata como marionetas de los poderes económicos. Recordaba los años de Roosevelt con cierta nostalgia por la unidad social, los sindicatos fuertes, a pesar de la pobreza. Y a LBJ lo consideraba una figura trágica. Y reflexionaba sobre la muerte, el envejecimiento. Sí, abiertamente. Y defendía a muerte el libre albedrío. Decía que si no creyera en él, ya se habría rendido a las presiones de Hollywood hacía tiempo. Era súper meticuloso con cosas como los trailers, pero parece que en el rodaje era muy impaciente. Me lo imagino. Se entusiasmaba mucho con las nuevas tecnologías de montaje, aunque al mismo tiempo sostenía algo polémico, que sintácticamente el cine casi no había avanzado desde Kane. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Y también es interesante que admitiera que la famosa frase del reloj cucú en El tercer hombre era históricamente incorrecta, pero la incluyó por el efecto dramático. Exacto. O su visión de Set de Mal como una película insoportable para los comunistas, porque mostraba la decadencia capitalista sin filtro, sin maquillaje. Todo esto dibuja el retrato de un artista en conflicto constante, ¿no? Con la industria, con las expectativas, a veces con él mismo. Totalmente. Su carrera tardía es como una crónica de proyectos que no pudo terminar, de lucha por financiación, negociando con productores europeos. Se sentía incontrolable para el sistema. Una trayectoria brillante, pero también muy dolorosa. Esa tensión entre la visión artística y el sistema, bueno, nos lleva casi naturalmente al tercer bloque, la perspectiva filosófica que aportan Deleuze y Godard, según la tesis que revisamos. Ajá. Aquí parece que nos alejamos bastante de la narrativa convencional, ¿no? Para explorar el cine de otra forma. Exacto. Acá el enfoque cambia por completo. Ya no importa tanto qué historia se cuenta, sino cómo se usan las imágenes, los sonidos, el montaje. Se conecta el cine de Godard con conceptos de Deleuze y Guattari, como el famoso rizoma. ¿El rizoma? ¿Suena abstracto? Lo es, pero pénsalo así. No como un árbol, con un tronco y ramas jerárquicas, sino más bien como el pasto o un hongo. Algo que se expande bajo tierra en muchas direcciones, sin un centro fijo. Entiendo la imagen. Bueno, Godard buscaría algo así en el cine. Romper las estructuras lineales, las jerarquías. Su intención, dicen, era como una destrucción de las formas tradicionales. Suena súper complejo. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica, al cine que vemos? La tesis habla de pragmática, de experimentación. Significa que no buscan un único significado correcto o final. El valor está en lo que uno puede hacer con la película. Cómo te invita a pensar, a conectar ideas de formas nuevas. Godard tenía una frase, algo como, no una imagen justa, justo una imagen. Interesante. Se trata de experimentar, de salirse de los códigos que ya conocemos, de las formas narrativas de siempre. Pensá en Histoire du cinéma. No es una historia del cine lineal, para nada. Es una explosión de conexiones, imágenes sobre imágenes, sonidos, textos, un verdadero rizoma audiovisual. Ya veo. Se habla también de operar en el entre. ¿Qué querría decir eso? Es crear algo nuevo en el espacio entre dos elementos distintos. No es solo sumar imagen más sonido, sino ver qué surge de su choque, de su combinación inesperada. Ah, como una fricción creativa. Exacto, o entre una imagen y un texto, que no la explica directamente, sino que abre otros caminos, otras ideas. Es explorar las relaciones, las diferencias. Godard, por ejemplo, inicié ayer, conecta imágenes de una familia francesa mirando tele con imágenes de militantes palestinos. Y en ese entre, bueno, surge una reflexión política y social muy potente. Entiendo. Hay otro concepto que me llamó la atención. El cuerpo sin órganos. Suena bastante extraño. Sí, es muy abstracto. Viene del poeta Artaud y Deleuze lo retoma. Simplificando muchísimo, se refiere a un estado como potencial anterior a la organización, a la estructura. A ver. En cine, podría relacionarse con momentos donde la representación como que se deshace, donde la imagen ya no solo muestra algo reconocible, sino que se vuelve pura sensación, pura intensidad.
Las manipulaciones visuales de Godard en Historias, donde fusiona caras o superpone imágenes hasta casi disolverlas, bueno, podrían acercarse a esa idea de ir más allá de la figura clara. Comprendo la idea, aunque es difícil de visualizar sin ver los ejemplos, y mencionan que el montaje de Godard está más cerca de Bertov que de Eisenstein. ¿Qué implica esa diferencia? Es clave. Eisenstein buscaba el choque dialéctico entre planos, ¿no? Para crear un significado nuevo y claro. A más B igual C. El montaje de atracciones. Exacto. Bertov, en cambio, y por extensión Deleuze y Godard, según esta lectura, se interesan más por el intervalo entre las imágenes, por las relaciones, las correlaciones que se establecen. Abren múltiples posibilidades en lugar de cerrar un único mensaje. Es un montaje que genera diferencia, que te invita a seguir pensando, a conectar vos mismo. Muy distinto. También se habla de desfundamentación y simulacro. Suena a una crítica a la idea de que hay una realidad única o verdadera detrás de las imágenes. Precisamente, Godard, sobre todo a partir de cierto punto, parece abrazar la idea de que vivimos en un mundo de imágenes que se refieren a otras imágenes, sin un original real al que podamos volver. Como un juego de espejos. Tal cual. Usa citas constantes, referencias, espejos, como en Al final de la escapada, para subrayar que la realidad es en gran medida una construcción. Alphaville, por ejemplo, es una crítica a una sociedad basada solo en la lógica, y reivindican la poesía, lo ambiguo, lo no lógico como forma de resistencia. Valora el simulacro, la copia sin original, por sobre esa búsqueda platónica de una idea verdadera y única. Es una visión del cine súper diferente, casi como si el cine fuera una herramienta filosófica en sí misma. Y mezcla todo, ¿no? Géneros, disciplinas. Totalmente. Esa es la idea de transversalidad. Godard mezcla western, musical, cine negro en Pierrot Le Fou, así como si nada. Y Deleuze conecta a filósofos de tradiciones muy distintas. Se trata de moverse libremente entre campos, de crear obras transgenéricas que desafían las clasificaciones y abren nuevas formas de pensar y de sentir a través del cine. Bueno, entonces, si recapitulamos un poco, hemos visto cómo el cine, por un lado, recurre a patrones narrativos universales casi eternos, que nos conectan con mitos muy antiguos. Sí, esas semillas inmortales. Exacto. Pero también escuchamos la voz de un creador como Wells, cuya genialidad chocó una y otra vez con las limitaciones, y las prioridades de la industria cinematográfica. Una lucha constante. Una lucha muy dolorosa, sí. Y finalmente, exploramos cómo cineastas como Godard, dialogando con filósofos como Deleuze, llevaron el cine a un territorio de experimentación súper radical. Usaron el medio no solo para contar historias, sino para cuestionar la propia naturaleza de la imagen, del sonido, del significado. 3 perspectivas muy distintas, pero que juntas, creo, revelan la enorme riqueza y la complejidad que tiene el séptimo arte. Sin duda, una complejidad fascinante. Esperamos que esta exploración, haya ofrecido algunas claves nuevas quizá, para analizar las películas que vemos, para entender un poco más las tensiones que hay detrás de su creación. Ajá. Y para apreciar las capas de pensamiento que pueden esconderse incluso en las imágenes que nos parecen más familiares. Y como reflexión final, quizá podríamos preguntarnos algo. Si consideramos las tremendas luchas de Wells por mantener su visión frente a la industria, y por otro lado, la deconstrucción tan radical de las formas que propone Godard, ¿dónde está hoy el acto cinematográfico más revolucionario? Buena pregunta. ¿Está simplemente en contar nuevas historias? ¿O quizá está en desafiar y transformar las estructuras mismas que permiten o que impiden que esas historias se cuenten y se vean? Interesante. Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Sobre el futuro del cine y su capacidad de seguir sorprendiéndonos.